Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del Campeonato del Mundo de Rápidas, pero traemos la sección femenina en esta ocasión, ya que se está celebrando el Open y la sección femenina, y el Open, como sabemos y trajimos en los vídeos anteriores, pues está muy apretado, con Magnus Carlsen, Abdusattorov, espectacular la partida. Hace dos vídeos para atrás también muy buena la de Nepo contra Duda, y esta no lo va a ser menos. En la sección femenina Alexandra Kosteniuk está, bueno, pues prácticamente imbatible, con 7,5 también sobre 9, ganándolo prácticamente todo, y se enfrenta a su paisana Polina Subalova. Ya en el tablero E4, E5 por parte de Polina, y tras varios movimientos alfil C4, apertura italiana. Yuko pianísimo con este movimiento de D3, caballo F6, y aquí se juega a 4 ganando espacio en el flanco de dama, y H6 teniendo control sobre la casilla de G5 para evitar, pues, por ejemplo, una clavada por parte de las blancas. Tras estos movimientos se juega incluso a 5 ganando todavía más espacio, A6 liberando la casilla de A7, ya que en varias líneas la idea de las piezas negras es mantener este alfil bastante molesto en la casilla de F2, pues ejerciendo cierta presión a lo que, bueno, pues normalmente las piezas blancas suelen enrocar en corto. Además frena este A6 un posible avance todavía más del peón de A5, y también, bueno, pues con cierto control sobre la casilla de B5. De momento, tras estas jugadas se juega C3. Una idea podría ser jugar B4 ganando espacio y expulsando el alfil a la casilla de A7, también D4 con una ruptura central, y tras C3 pues se juega D6 y enroque en corto por parte de ambas jugadoras. Tras estos movimientos, torre 1 teniendo cierta actividad en una de las columnas centrales, y aquí Subalova retira el alfil directamente. Tras estos movimientos, alfil E3 eliminando, como decimos, pues este poderoso alfil por E3, torre por E3, también se puede capturar con el peón. Bueno, pues aunque son peones doblados, es verdad que una ruptura central con D4, pues el peón podría desdoblarse. También controla casillas como F4, D4, por lo tanto no se considera ni mucho menos una mala jugada, aunque Kosteniuk decide capturar con la torre. Tras estas jugadas, la partida continúa con torre 8, activando también la torre a una de las columnas abiertas, y aquí la partida continúa con dama B3. Debido a que se ha jugado torre E8, realmente D4 no se puede jugar, ya que tras esta captura por parte de las negras se toca la torre, y si peón por, las negras ya están ganando un peón, ¿no? La torre está defendida por el caballo y tendrían ya pues cierta ventaja en la posición. A cambio juega dama B3 tocando el punto de F7, dama E7 para defenderlo, y caballo B D2. Además de desarrollar pieza, controla esta casilla, por lo tanto vamos a ver si finalmente viene un D4 o no. De momento las piezas negras juegan torre B8 defendiendo el punto de B7, ya que así este alfil pues se puede liberar en cualquier momento. Al igual que las piezas negras tenían cierta presión con el alfil de casillas negras, pues las blancas también F7, G8 tienen bastante presión sobre ese punto, ¿no? De momento finalmente viene esta jugada de 4, aprovechando que aunque son 3 las piezas que tocarían este punto de 4, una de ellas es la dama que está por delante, por lo tanto no cuenta, y se responde con alfil de 7, manteniendo la tensión en el centro, desarrollando el alfil. Tras estas jugadas H3, y aquí podríamos pensar por parte de las negras por qué no capturar. El caso es que en esta posición se puede capturar con el peón o también con el caballo para ver un poquito más de cambios, y realmente, bueno, pues tras un caballo F3, alfil G4, y las negras lo que han conseguido es más espacio, no están o estarían muy cómodas en esta posición, y la partida continuaría con cierta igualdad. Por lo tanto, Kosteniuk no está interesada, de momento mantiene esa tensión central. Como decimos, juega H3 con control sobre la casilla de G4, también el rey pues evita temas de mate en la primera fila, y tras estos movimientos se juega G6. La idea es jugar rey G7, así retirar el rey pues de esta diagonal, que hay bastante presión, y de alguna manera tampoco, bueno, pues
la estructura de peones se toca un poquito, pero las piezas blancas tampoco tienen alfil de casillas negras, ¿no? Tras estas jugadas, alfil F1, rey G7 y tras dama C4, la idea de Kosteniuk es empezar a avanzar los peones en el flanco de dama, y aquí Šuvalova de alguna manera empieza a seguir a la dama vía por rayos X. Se juega B4, como decimos, dama a F8 y tras volver con la dama a B3, G5 ya por parte de las negras. También controlando la casilla de H4, el caballo quizás podría haber saltado en alguna línea viniendo a F5. Ahora hay más control por parte de las negras, es verdad que hay alguna debilidad también en las casillas blancas, y tras estos movimientos ya B5 en el tablero. Se ataca al caballo de C6, A por B5 y tras alfil por B5 la partida continúa con torre a 8. La torre tiene que volver de alguna manera a echar una mano en esta posición. Se juega caballo C4 y tras estas jugadas pues finalmente no son las piezas blancas, como habíamos visto, las que rompen en el centro, las que capturan, sino que es Polina Šuvalova. Decide capturar en D4 y tras C por D4, es verdad que este peón está atacado dos veces, de hecho una continuidad para las piezas negras podría ser torre por D4, aunque aquí decide jugar torre a 7. Podríamos pensar en un doblaje de torres, de momento, bueno, pues habría un triple ataque sobre el peón de A5, también esta torre refuerza un poquito más la defensa del peón de B7 y tras estos movimientos Kosteniuk lo aprovecha, juega D5, toca al caballo, se retira a E7 y caballo D4. Al ver que puede contar con más espacio, como vemos las piezas van avanzando, las piezas negras de alguna manera, excepto esta torre de A7 que está quedando ahí un poquito fuera de juego, pues están un poquito apelotonadas, y tras estos movimientos se juega C6. Kosteniuk decide retirar su alfil a A4 y tras C por D5 decide capturar en D7. El tema es que tras esta captura, vamos a hacerla porque es lo que pasa en la partida, antes de capturar este alfil existe esta intermedia con ganancia o ataque sobre la dama, y es donde se empieza a poner un poquito todo bastante interesante, ya que la dama está atacada. Tras este movimiento se está atacando a la torre, primero hay que hacer algo con la dama y además el alfil está atacado. El tema es que Kosteniuk ha permitido esta posición para jugar dama C3, un movimiento muy certero en el que mira por rayos X al rey enemigo, y si ahora que no se juega la partida se juega caballo por D7, caballo E6 con jaque a la descubierta, siendo un doble el jaque, por lo tanto el rey se tiene que retirar, pues ganan las blancas, no da igual el rey donde se retire, pierden la dama y con ello la partida. Por lo tanto, muy buena esa combinación que está haciendo Kosteniuk. La partida, no obstante, continúa con torre de 8, no pudiendo capturar el alfil, y tras retirarse este a B5 se juega a D5, refuerza el peón de C4, también se enfrentan los peones y vamos a ver cómo continúa la partida. Aquí un movimiento interesante para las blancas es jugar torre F3, metiendo presión a este caballo de F6 que estaría clavado y atacado hasta en dos ocasiones una vez se retire el caballo de D4, aunque aquí se juega F3 no siendo del todo buena, aunque se refuerza el peón de 4. Es verdad que tras esta captura que ocurre en la partida y F por E4, nuevamente una de las torres puede ocupar la columna F, y tras estos movimientos se juega rey G8 retirándose de la diagonal y primero alfil por C4. Tras estos movimientos la partida continúa con dama G7, torre F1, como decimos, pues bastante presión por parte de las piezas blancas en el punto de F6, de ahí que la dama haya venido a echar una mano. Se juega torre C8 mirando por rayos X a la dama, y aquí viene un movimiento fantástico por parte de Kosteniuk para seguir con la partida, y no es otro que caballo E6 entregando el caballo. El tema es que si en esta posición, además de abrir, como decimos, pues la diagonal para la dama y tocar dos veces el punto de F6, si aquí las piezas negras capturan en E6, alfil por con un jaque, y tras retirarse el rey, por ejemplo, pues H7, alfil por C8 y ya están ganando material. Se pueden cambiar alguna pieza más y bueno, pues calidad de más y una posición ganadora para las piezas blancas. Por lo tanto, aquí
Šuvalova decide retirar su rey, perdón, no el rey, la dama h8, esquinándola, manteniendo la defensa sobre f6, y tras estas jugadas la partida continúa con caballo c7, otro movimiento espectacular en el que, bueno, pues si no me has capturado el caballo en e6, como me sobra, pues lo llevo a c7 para que me lo captures. Šuvalova decide capturar finalmente, y aquí, antes de ganar quizás material en f6, hace este movimiento alfil por f7 con un sacrificio de pieza, rey por f7 y tras dama por c7 está todo clavadísimo en la posición. Como vemos, ambos caballos no tienen movimientos gracias a la torre y a la dama, y aquí ¿qué se puede hacer? La dama está muy esquinada en h8 y de esta torre, como ya hemos comentado, que estaba fuera de juego, pues sigue en la misma posición. Tras estos movimientos se juega rey e6. Lógicamente el rey se está exponiendo un montón, y el tema es que, bueno, algo habría que hacer, ¿no? Ya que quizás otra amenaza podría ser para las piezas blancas también avanzar el peón d5. Por lo tanto, rey e6 ya en el tablero, dama c4 con jaque, rey d7 y tras estas jugadas dama d4 jaque para ganar la torre de a7. El rey vuelve a 6, dama a 7 y tras esta captura finalmente las piezas negras, Polina Šuvalova decide abandonar, ya que, bueno, pues hay dos calidades de más, peón de ventaja, y la posición, pues bueno, no tiene recuperación alguna. Un saludo y hablamos. Chao.